En esta mañana tengo el gusto de compartir con ustedes acerca de una esperanza maravillosa. La esperanza que se relaciona con el lugar donde vamos a vivir. Todo lugar donde vivamos ahora es temporal, pero hay una ciudad que es eterna, la ciudad de Dios y de su pueblo. Eso es lo que hoy vamos a meditar en la palabra en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a ir del capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Ahora vamos a ir a la palabra, si la puede ir abriendo allí en su dispositivo, en su libro, ábrala por favor en Apocalipsis 21, 9. Vamos a hablar hoy de aquello que, según una fábula, esta fábula tiene una parte obviamente fantástica, pero otra parte muy real. Lo que habló cierto cisne con una garza que se encontró. Vamos a platicarles esta historia. Un cisne aterrizó a la orilla de un lago donde una garza buscaba caracoles. La garza miró al cisne con asombro y le preguntó: oye cisne, ¿de dónde vienes? Y el cisne le contestó: vengo del cielo. ¿Y dónde está el cielo?, pregunta la garza. El cielo, dice el cisne. ¿Nunca has oído del cielo, garza? Y entonces le empezó a describir la grandeza de la eterna ciudad, las calles de oro, las puertas y los muros hechos de piedras preciosas, el río de la vida, puro como el cristal, el árbol de la vida en cuyas hojas son sanadas las naciones. Todo eso lo veremos hoy. Y luego el cisne intentó describirle a la garza el gozo de las multitudes que viven allí en la presencia de Dios y de su Hijo, y la maravilla de ver a Dios cara a cara. Todo eso sin causarle el menor efecto a la triste garza, quien nada más lo oía y le preguntó: ¿y va a haber caracoles en el cielo? ¿Caracoles?, le dijo el cisne. Pues no, yo creo que no. Es más, claro que no hay caracoles en el cielo. Entonces la garza, sin dejar de buscar ahí en el lodo, le dijo al cisne: pues quédate con tu cielo, lo que yo quiero son caracoles. La pregunta es: ¿y nosotros qué andamos buscando? ¿Tú y yo seremos como esa triste garza o como ese cisne que apreciaba lo que es digno de apreciar? ¿Cuál es nuestro fin último como cristianos? ¿Los caracoles de esta vida o las riquezas de la vida eterna? Los caracoles ya están aquí. Aquellas otras riquezas están por venir. Mas ¿cuáles serán mayores? Quizás tengamos que meditar bien en ese asunto hoy. Y hablando del futuro, surgen muchas preguntas. Oye, ¿dónde vamos a vivir? ¿Vamos al cielo? O sea, ¿pasaremos la eternidad en las nubes? Dice la Biblia tan pocas cosas sobre el cielo que tendríamos que escuchar a toda esa gente que anda por ahí diciendo, asegurando que ellos ya fueron al cielo y describiéndonos lo que según ellos vieron en el cielo. ¿Será el cielo nuestra habitación final? ¿Será una especie de dimensión desconocida, una dimensión inmaterial, o sea, nada más espiritual, pero no física? Los niños se preguntan: ¿será un lugar aburrido o será un lugar donde hay alegría y gozo? Quizás no habrá allí nada de lo que hasta ahora conocemos.
es en verdad ese lugar donde viviremos con Dios un lugar mejor? Seguro todos nos hemos hecho en algún momento unas o todas estas preguntas. Hoy vamos a intentar responderlas con la porción, quizá la porción o seguramente la porción más clara que hay en la Biblia sobre ese futuro prometido y seguro para todos aquellos que creen. Hemos hecho a lo largo de las últimas semanas un viaje no muy largo, pero sí muy retador, ¿verdad, Pastor Jaime? Por el libro de Apocalipsis. No ha sido fácil, y menos en estos días de pandemia, pero era oportuno, era necesario. En resumen, este libro de Apocalipsis nos recuerda que Dios se va a encargar de todo, que Dios va a hacer justicia, que Dios consolará y pondrá a salvo finalmente a su pueblo, por mucho que su pueblo haya sufrido. Su pueblo que confió en Él, en el sacrificio de su Hijo Jesús, recibirá esta promesa, la de vivir con Dios para siempre en eterno gozo. Y también sabemos por este libro que Dios también entregará a condenación a los que lo aborrecieron a Él y a la iglesia y los destinará a eterna destrucción. Desde la semana pasada entramos a esta parte que es gloriosa, al glorioso final del plan de Dios. Y vamos a recordar lo que vimos la semana anterior. Nada más para entrar en contexto, lo vamos a recordar rápidamente. Ya el pastor Jaime explicó varias cosas de estas. Solo nos adentramos ahora rápidamente aquí. Dice que entonces, dice en la visión que el apóstol Juan está narrando, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, de eso vamos a hablar hoy, de esta ciudad, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Y allí, en esta visión, se introduce esta expectativa, esta visión del futuro, de lo que será el gozo eterno del pueblo de Dios habitando con su Señor. Lo firma el alfa y la omega, el principio y el fin. De modo que dice, esta es una palabra confiable. Comenzamos por ahí, sabiendo que esta es una palabra confiable. La Biblia dice lo suficiente para saber lo que todos nosotros esperamos. No necesitamos a nadie que nos asegure haber estado en el cielo para contarnos cómo es el cielo, aparte de Jesús, aparte de lo que Dios nos dio en su palabra a través de esta visión. No necesitamos nada ni a nadie más. No hay otro testimonio acerca de esto que sea requerido. Bueno, lo primero que vemos aquí: cielos nuevos, tierra nueva. Dios va a restaurar su creación y luego descenderá esta santa ciudad, la santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Lo reafirmamos hoy, lo decíamos la semana pasada. Podríamos decir que no es que iremos al cielo, sino que el cielo vendrá a nosotros, el cielo descenderá a la tierra. Dios vendrá a vivir con su pueblo, con nosotros, más que llevarnos a otro lugar. Él vendrá y se quedará con nosotros, nos consolará, nos sanará completamente a todos los creyentes de toda la historia, a todos los que esperamos en Él. Como dijo el buen Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Él nos librará del dolor y de la muerte para siempre.
Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero la muerte es el mayor mal de la historia humana, el mayor mal. Nosotros no fuimos hechos para morir y sin embargo morimos, estamos muriendo todo el tiempo. Nacemos y ya sabemos que vamos a morir. La muerte, sin embargo, es un intruso. Acuérdense, la muerte entró en el mundo como paga cuando nuestros primeros padres pecaron y nos heredaron la condición de pecado. Por eso nadie escapa a la muerte, nadie. Y por eso duele tanto la muerte, porque no estamos hechos para eso. Nadie escapa a la muerte salvo Cristo, que al morir venció a la muerte, resucitando de los muertos y confirmando lo que Él dijo para todos los que creen en Él. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien dicho. Vivirá. Entonces el que confía es lavado y renovado y vuelto a la vida junto con Cristo. Y el que no, ya lo veíamos, pues es condenado. Y entonces entramos aquí al versículo 9, donde ya hay una muestra de cómo va a ser esta ciudad. Es un tema de mucho gozo si lo abrazamos, si ponemos atención. Vea lo que dice el versículo 9. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas, se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Mire qué cosas, el mismo ángel que trajo las plagas es ahora el mensajero de la gloria divina. Allí vemos la severidad de Dios y la bondad de Dios, la severidad en su justicia, su bondad en su misericordia. El mismo vehículo, incluso el mismo ángel es mensajero de ambas cosas de parte de Dios. Pues este ángel trae a Juan a un lugar alto, le muestra, dice, a la novia, a la esposa del Cordero. Y sí, la Biblia llama así a la iglesia, a nosotros, al pueblo de Dios, pero también le llama así a la ciudad santa. De alguna forma, en esa ciudad donde todos los creyentes tendremos un lugar, pues se le llama del mismo modo que a nosotros. Llega un momento en que se refiere tanto a la ciudad como a su población de la misma manera. Es su novia, lo cual habla de un profundo amor de parte de Cristo, quien murió para que esa fuera en verdad su novia, para tomarla para sí mismo. Lo que vemos aquí primero es que si esto es un lugar que se puede vislumbrar, que se tienen que ir a un lugar alto para poderlo ver, y lo vamos a ir revisando poco a poco, se trata de un lugar con dimensiones físicas. Para empezar, es notable cómo resplandece. Dice que resplandece de una forma asombrosa, porque resplandece con la gloria misma de Dios. O sea, el resplandor de Dios está manifestado en esta ciudad, que brilla como una piedra preciosa y que es transparente, totalmente transparente como el cristal. Dice luego en el versículo 12, la muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al este, al norte, al sur y al oeste. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo que de alto y de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. ¿Qué le parece? Bueno, primero que tenemos ahí, una muralla alta y ancha. Eso deja claro que nadie puede entrar en esa ciudad si Dios mismo no lo ha introducido en ella.
un muro de 65 metros de grosor, pues es casi imaginable, y no podemos terminar las obras de la pintura. Y allá habrá este muro que es ciertamente impenetrable. Y eso nos hace recordar lo que Jesús dijo una vez en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y a este lugar solo se puede entrar por la puerta. ¿Por cuál puerta? Pues hay 12 puertas, dice, vigiladas por 12 ángeles. Y cuando hablamos de puertas, pues hay que acordarnos de Jesús. Jesús también dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sí, hablando de él como el pastor de las ovejas. Yo soy la puerta. Pero estas puertas hablan de Jesús. Dice que había 3 puertas a cada lado, al este, al norte, al sur y al oeste. Esto ya se había dicho de forma profética, el profeta Ezequiel lo había anunciado de esta manera. Puertas que apuntan a los 4 puntos cardinales. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios la extendió a todos los confines de la tierra, incluso a Culiacán. Por la gracia de Dios, hay puertas hacia todas partes para recibir de allí a gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, para la salvación que Dios preparó para los suyos. Y hablan de Jesús, ¿por qué? Porque estas puertas dice que tienen escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, o de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? De los que heredaron la tierra, las 12 tribus de Israel, lo cual nos recuerda al pueblo del cual Dios hizo nacer al Mesías. Ese es el sentido allí. No hay una presencia de una nación tratándose de imponer sobre las demás en el más puro estilo de las relaciones internacionales o diplomáticas que hay en el mundo, sino que ahí lo que hay es un mensaje acerca de Cristo, de este pueblo de Israel. Vino a nacer el Mesías. Dios le prometió a Abraham en Génesis 12:3 que su simiente o su descendiente vendría y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces concluimos que a la ciudad de Dios, nada más aquí de entrada, a la Nueva Jerusalén, solo se entra a través de Jesús, a través de la fe en Él. Solo a través de Jesús, quien dijo ser la puerta y quien dijo ser el camino y quien dijo ser la vida. Allí hay vida, pero solo si crees en Jesús. Solo si has abierto tu vida, rendido tu corazón, reconocido tus pecados y te has abandonado a la misericordia de Dios, quien está listo a perdonar a todo aquel que reconoce sus faltas. Solo Jesús salva. Este mensaje está allí, presente. En estas cosas que parecen solamente medidas o rasgos sin sentido, no, tienen un gran sentido. Solo en Jesús hay salvación. Y dice también que la muralla de Dios estaba fundada sobre 12 piedras con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero que es Jesús. Y eso confirma la base de nuestra enseñanza. Fíjense, esto es muy importante. La iglesia, según Efesios 2:19 y 20, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Los primeros cristianos perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la enseñanza de los apóstoles. Dios comisionó a sus apóstoles para que predicaran la verdad, para que establecieran este fundamento, y a ese fundamento es sólido, pero dice, ese fundamento tiene una piedra principal en el ángulo, y esa piedra es Jesucristo mismo. Entonces todo esto nos habla poderosamente de Cristo y nos recuerda que estamos en el verdadero y que estamos fundamentados sobre buena base, sobre el buen fundamento que pusieron estos apóstoles por comisión del propio Jesús. Esta ciudad
con sus 2.220 kilómetros de largo y de ancho y de alto, parece ser que se trata de un cubo inmenso que, si las matemáticas no fallan, una ciudad que tendría una superficie de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Y de lo que habla esto es de que en ella, pues cabe sin duda esa multitud tan grande que nadie podía contar y que se anuncia también como salva en Apocalipsis 7:9. Ninguna ciudad en la historia, en toda la historia humana, ha tenido jamás ni de lejos ese tamaño. Ninguna. Y es el lugar que Dios escogió para fundar su ciudad. Mencione usted a la ciudad que quiera en el mundo, por grande y asombrosa que resulte, no es nada comparada con esta ciudad donde habrá una multitud, nosotros, adorando al Señor. Entonces, vemos que la ciudad donde Dios vivirá eternamente con su pueblo, con nosotros, es un lugar glorioso, enorme y también real. Ojo, no estamos hablando aquí de un sitio fantasmal, etéreo o inmaterial, o sea, carente de materia. No. Ciertamente es un mundo diferente al que conocemos, sí, y asombroso, pero material. No es solo una dimensión espiritual como quizás hemos llegado a pensar. Y en él tendremos cuerpos físicos también, obviamente, cuerpos nuevos, glorificados, que ya no se enfermarán, que ya no van a morir, eso ya lo hemos explicado en otros momentos, con características físicas, ¿sí? No es algo así como un soplo nada más. Es una realidad material. ¿De acuerdo, Manuel? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a seguir viendo cómo se describe esta ciudad en el versículo 18. Dice que la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Levante la mano el que conoce todas esas piedras. Ay, sí hay quien las conoce todas, wow. Pero es una entre una multitud. Luego le vamos a pedir un curso de piedras a nuestra hermana. Dice el 21, las 12 puertas estaban hechas de perlas. Escuche esto, cada puerta hecha de una sola perla. Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Bueno, aunque son materiales conocidos, o sea, todos esos nombres, alguien los conoce. O sea, tú y yo no los conocemos, Norman, todos, pero sí hay quien los conoce. Pero, a ver, tú, Carmen, que los conoces, ¿verdad que algunos de esos materiales no cuadran sus características que conocemos con las que se dice ahí? Por ejemplo, la ciudad y su calle principal son de oro puro y tan cristalino como el vidrio. ¿Cómo el oro puede ser puro y a la vez cristalino? O sea, termina siendo un oro translúcido. No conocemos eso. Eso escapa a lo que conocemos. Y sin embargo se dice que es oro. Y luego, pues no hay perlas tan grandes, ¿verdad? Perlas tan grandes como para que de una sola perla se pueda hacer una puerta, ¿verdad? O sea, ¿de qué perlas estamos hablando? ¿Qué es esto? Algunos dicen, pues ya está fantaseando allí el autor. Algunos piensan que estas alusiones
le restan veracidad al relato, pero no, lo que hacen es darle realce, un realce propio de aquel que es el creador de todas las cosas. ¿No podrá Dios tener perlas a su disposición para estas puertas, de las cuales de una sola perla hacerla? Bueno, para los que de repente se ponen nerviosos con el lujo. Bueno, el lujo de la Nueva Jerusalén con todos estos materiales es inaudito, no se tiene noticia de algo así en la tierra, pero no es impropio. Cuidado con esto. De repente queremos seguir viendo a Jesús humilde y recostado en un pesebre, en un comedero de vacas, sin un lugar donde recostar su cabeza. Pero bueno, eso fue antes, cuando Él vino renunciando a sus derechos como Dios. Ahora Él está en el trono, su riqueza infinita es manifiesta y toda esta fastuosidad es totalmente apropiada para el soberano del universo. De pronto, nuestro corazón nos engaña y creemos más digno de estos lujos a cualquier otro, pero Dios es el dueño de todo. Y esto es un reflejo adecuado de su grandeza, de su soberanía, de su poder, de su magnitud, del Rey de Reyes. Y esas piedras, pues no nos vamos a detener en ellas, son muchas. Lo que se ha dicho es que son tan diferentes entre sí y son de tantos colores distintos, que todas juntas formarían un mosaico hermosísimo, una especie de arco iris brillante y transparente que no puede estorbar el paso de la luz. Como veremos en un momento, en este lugar hay luz por todas partes. Dice el versículo 22. Dice Juan, sigue relatando lo que vio. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Maravilloso. Vamos por partes. Desde que Dios ordenó que le fuera levantado un tabernáculo y luego un templo para manifestar en ese lugar su presencia, ordenó, usted tal vez se acuerda, le ordenó a su pueblo que ese templo estuviera adornado con muchas cosas de oro y de plata, muchas. A través de esos materiales puros y de muchas piedras preciosas, se representaba la presencia pura y perfecta de Dios en un lugar. Un templo es el lugar que Dios escogió, aquel templo que hubo en Israel, donde Él se hacía presente, donde había una conexión, digamos, palpable entre Él y su pueblo. Cuando Cristo vino al mundo, el templo dejó de ser necesario. ¿Por qué? Porque Dios vino. Ya no es necesario representar al que está presente. Luego, cuando Él murió y resucitó y ascendió al cielo, dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no les podría ser enviado el Consolador, pero les enviaré al Consolador. Entonces Dios comenzó a vivir por medio de su Espíritu Santo en nosotros, de modo que hoy Daniela es el templo. Y Mike también, ese es un templote del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, nosotros somos ahora el templo. ¿Sí? Este no es el templo, por cierto. Es un auditorio, un edificio. El templo de Dios, donde Dios habita, donde Dios mora, somos nosotros. ¿Ok? Viene este tiempo futuro en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. No habrá ningún templo, dice. ¿Por qué? Porque no hace falta
un lugar para conectar con el que ya estás conectado. Dios está allí de forma plena y permanente. Y le veremos tal cual es, dijo el apóstol Pablo, le veremos cara a cara. ¿Ya para qué quieres un templo en esa ciudad? Por eso dice que Dios y el Cordero son el templo. O sea, ellos ya son nuestro vínculo. O sea, estamos vinculados, mejor dicho, estamos vinculados con ellos, con Dios y con el Cordero, su Hijo. Entonces no hay ningún templo. No hay ningún templo. En la santa ciudad existirá, qué gozo, una comunión entre nosotros y Dios, inmediata, directa, sin interrupciones, sin necesidad de ceremonias o siquiera de invocaciones. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Allí sabremos plenamente lo que eso significa. Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hoy ciertamente tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Dice la Escritura en Hebreos que tenemos acceso hasta el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Sí. Si eso es ahora, imagínate cómo será entonces. Eso es una conexión completa, indisoluble, imposible de romper, de interrumpir. Y es el estado perfecto en que un alma con su cuerpo glorificado, una persona que Dios creó, puede estar unido a su Dios. O sea, tan unidos que aunque ya somos llamados su cuerpo, allí conoceremos una dimensión más asombrosa, más gozosa de lo que es esta unión vital con Dios. ¿Se acuerda que dice la Escritura que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Eso ya es desde aquí. Pero todavía esto es algo que estamos por conocer. ¿No tiene ganas de conocer esto? No me diga que no, por favor. Y dice que no existe allí la noche, por tanto las puertas de la ciudad pues nunca se van a cerrar. Dice. Lo que quiere decir es que siempre será de día, no habrá, dice, necesidad de sol ni de la luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Ya lo sabíamos antes de esta revelación, antes de llegar, digamos, en el orden de los libros de la Biblia. ¿Ya sabíamos esto? Bueno, sí, el propio Juan, como nadie, ha declarado que Dios es luz. En su primera carta, en primera de Juan 1:5, dijo: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso es cierto en todas las formas en que puede ser cierto. En una dimensión moral, espiritual, ¿verdad? Que Dios arroja luz sobre nuestras áreas más recónditas, de modo que nadie puede esconder nada en su presencia. Pero también en cuanto a que Él alumbrará este santo lugar donde estaremos con Él. Dios es luz. Y Jesús también lo dijo, y Juan lo recogió en el Evangelio de Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí en este cuadro vemos el cumplimiento de esos dichos. Fueron dichos no solo para significar algo en este tiempo, sino en el venidero, no solamente en el día de hoy, sino en lo que está por venir. Y luego sigue diciendo por ahí que todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad y que las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Esto, para entenderlo mejor, que ahí hay cierto debate entre algunos estudiosos, tendríamos que anclarnos en lo que los profetas anunciaron y le quiero leer una porción pequeña de Isaías, capítulo 60, versículos 11 y 12, que nos puede dar mucha luz sobre qué significa esto. Dice: tus puertas, oh Dios, estarán continuamente abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado.
Entonces, ¿cuáles son estas naciones? Las naciones que llevarán su gloria y honor a la ciudad, que caminarán a la luz de la ciudad, los reyes del mundo que entrarán en ella. Bueno, algunas traducciones, esta no, pero otras, incluyen una frase que dice, las naciones que hubieren sido salvas, ¿sí? Son las que caminarán bajo esa luz. Y eso se aplicaría también a los reyes del mundo. Aquí no se está anunciando que todos los reyes del mundo y gobernadores se van a salvar, sino los que hayan confiado en Dios, confiado en Cristo, y rendirán allí, dice, toda su gloria. O sea, la gloria de los reyes que anduvieron rectamente, que se arrepintieron de sus pecados, que siguieron a Cristo. ¿Por qué? Porque los reyes y de las naciones malvadas ya los vimos hace algunos versículos. ¿Se acuerda esa imagen de la gran ramera de Babilonia, ¿verdad? Que arrastró tras de sí a los reyes de este mundo? Bueno, los reyes que la siguieron ya tuvieron su paga y su vergüenza y ya fueron echados al lago de fuego, a la caída de Babilonia. Entonces, nada de la gloria de esos otros reyes es aceptable en el reino eterno, en la Nueva Jerusalén. Pero hay algo, escuche esto, hay algo de la gloria que tienen los reinos humanos que cabe ahí en la Nueva Jerusalén. Déjeme explicarle. La Nueva Jerusalén, a fin de cuentas, es una ciudad. Y las ciudades, por naturaleza, se mueven, tienen actividad. En las ciudades hay edificios y hay arte y hay intercambio y hay conversación y hay trabajo y hay emprendimientos. Hay muchas cosas en las ciudades y no es extraño aquí pensar que muchas cosas que Dios nos ha concedido aquí también puede ser que existan allá. No me pregunte cuáles. Pero es muy posible que esto de que las naciones caminarán a esa luz y los reyes entrarán con su gloria y las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad, tenga que ver con cosas que ya conocemos aquí, con cosas que vivimos aquí en este mundo y que probablemente veamos también reproducidas de otra forma, de una forma perfecta, ya exentas de pecado, ya exentas de toda maldad en el reino eterno. Eso sí, para que quede claro en este contexto, y es muy posible que por esto aquí aparezca esta frase, en el versículo 27 dice que no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. Y obviamente ni a personas, ¿verdad? En este caso, idólatras y engañadores, sino que solo estarán allí los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hace ese énfasis. O sea, allí habrá solo gente que confió en Cristo. Y ninguna cosa mala. Y ninguna persona corrompida. Es decir, fíjense qué cosas. Que en contraste con un mundo como este en el que estamos viviendo, el mundo de la diversidad, este mundo tan incluyente, donde todo se vale, donde todas las expresiones pues son buenas porque pues tú dices que son buenas y para ti se valen aunque contradigan la verdad de Dios. Aquel lugar no será un lugar incluyente. Ahí no se podrá hablar de inclusión. De la única inclusión que se puede hablar en la Nueva Jerusalén es de la inclusión étnica, porque allí habrá gente de todo pueblo, lengua y nación. Pero no habrá diversidad en lo moral. Nada corrompido, ni nadie corrompido tendrá un lugar allí. De modo que tú que estás oyendo esto, tendrías que pensar si tú y yo podemos en verdad aspirar, esperar a tener un lugar allí. Y recordar lo que Pablo les enseñó en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, donde les hizo pensar como ahora Dios quiere hacernos pensar a nosotros en este mismo contexto.
No habrá nada inmundo, nada impuro, nada malo allá. Pregunta Pablo, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y es un llamado de alerta urgente. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o se prostituyen o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o engañan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y entonces, Señor, si le echo un vistazo a mi expediente de mis años pasados y de mis años presentes, bueno, aquí el propio Pablo sigue diciendo, algunos de ustedes antes eran así. Antes eran así. ¿Tú antes eras así, Bernardo? ¿Cabías en esa categoría? Sí, ¿verdad? Yo también, aquí entre nos. ¿A qué le voy a decir? ¿Que no? Allá están manos levantadas también. Veo pocas manos levantadas, pero deberíamos estar levantándolas todos. Sí. Antes eran así, dice. Pero, y aquí está otra vez Cristo, la puerta, el único medio, solo en Él hay salvación. Fueron limpiados, dice. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú no has sido lavado, si tú no has sido limpiado, si tú no te has rendido a Cristo, si tú sigues viviendo a tu modo, si Él no es tu Señor, tú no tienes un lugar. Nadie en esas circunstancias tiene un lugar en esta realidad gloriosa, maravillosa que estamos describiendo. Siempre es necesario incluir este llamado, aún en los temas más gozosos, porque podríamos todos nosotros, o muchos de nosotros, ser engañados y estar viviendo bajo una falsa seguridad, confiando pues en nuestras buenas intenciones, confiando en que pues, sí somos malos, pero no somos tan malos como aquel otro, en que al final Dios hará un balance y verá que pues sí fui malo, pero también hice cosas buenas y pues la balanza se inclinará hacia las... No, nadie que esté confiando en su propia justicia podrá heredar el reino de Dios. Solo los que vienen a Cristo rendidos a confesar sus pecados en arrepentimiento y depositando su fe, su confianza en el acto por el cual Dios trajo salvación a este mundo, el de la cruz de Cristo. De modo pues que en la Nueva Jerusalén lo que va a haber son solo pecadores arrepentidos. No habrá pecadores no arrepentidos, no puede haberlos. Habrá pura gente como Bernardo y como Roberto y como yo y como Jacob, que se arrepintió de sus mentiras, como David, que se arrepintió de su adulterio, como Pablo y también David, que se arrepintieron de sus homicidios, porque Dios perdona aún esos pecados. O como Zaqueo, que haciendo triste honor a su nombre, robó mucho, pero luego lo lamentó y se arrepintió. O como aquella mujer samaritana, ¿verdad? Que se arrepintió de su ligereza y de su promiscuidad. Y gente como Jonathan y Estefanía y como Rogelio y como todos nosotros, que por los méritos de Cristo recibiremos el acceso a esta eterna salvación para morar con Él. Si tú no te has arrepentido, puede que para mañana ya no haya tiempo y sea muy tarde. El día es hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete y recibe este regalo, el gratuito don de la vida eterna que Dios sabe y quiere dar a los seres humanos. Bueno, retomo esto de que ninguna cosa mala entrará allí. Esto nos ayuda a resolver, a propósito, una duda muy común que vamos a ver a continuación. No sé si te has hecho esta pregunta. A ver, si los seres humanos
se corrompieron en el huerto de Edén, allá donde Dios vivía con ellos y demás. ¿Qué garantiza que no se va a repetir la historia? Que ahora no se va a corromper la humanidad otra vez, pero ahora en esta santa ciudad. ¿Qué garantiza eso? Pues bueno, si dependiera de nosotros, pues nada, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ese poder o ese control, pero sí hay garantías, fíjense. De modo que cuando leemos esto de la Nueva Jerusalén, tenemos que leerlo como algo que va a suceder y no podrá ser ya frustrado. Ya allí no hay posibilidad de que las cosas vuelvan otra vez a complicarse. Número uno, ¿por qué? Porque la oferta de Dios en Cristo es vida eterna, no temporal. Si se pudiera perder ya no sería eterna. Su sacrificio es suficiente para transformarnos a su imagen y luego Él nos glorificará de tal manera a la imagen de Él que ya no habrá lugar para el pecado en nosotros. Por eso, por el poder de Cristo en nosotros. Vida eterna, no temporal. Segundo, ¿se acuerda que allá en Edén, ahí estaba Satanás, el tentador? Bueno, Satanás el tentador, el padre de mentira, tenía permiso de estar en Edén. Dios sabe por qué. Pero ahora ya no está. Ninguna cosa mala, tercera cosa, ni Satanás ni nada malo tendrá acceso. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. No va a haber una serpiente allí susurrándole al oído a la Kenia para que se rebele contra Dios, para sugerirle que Dios no es tan bueno como ella piensa. No habrá una serpiente allí. Nada malo. Vea el tamaño de afirmación que es esta. He querido resaltarla por esto. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala y no hay forma de que los que Dios escogió para salvación, lavados por la sangre de Cristo y fruto del poder de su sacrificio en la cruz, se corrompan. En aquel día, escuche esto, el hombre ya no va a ser probado. En aquel día ya el ser humano va a ser confirmado. Eso es lo que veremos en la Nueva Jerusalén. Ya no al hombre puesto a prueba, sino al hombre, al ser humano confirmado. Hombre y mujer, usted sabe, ¿no? Si hubiera, o si pudiera haber pecado, pues habría muerte otra vez. Y se acuerda que dijimos, ya lo leímos, que ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. Ya no habrá muerte. Descanse. He oído, hermanos nuestros, genuinamente preocupados por esa posibilidad. Y si me vuelvo a descarriar en el cielo, no. Confíe, el poder de Dios ha hecho esto mediante su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla! Terminamos los últimos versículos, 5 versículos y aquí terminamos. Apocalipsis 22:1. Sigue la visión y dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Y dice otra vez: allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. ¿Qué vemos en este cuadro? La intención de Dios de dejarnos claro que Él va a restaurar todas las cosas.
Este es, digámoslo así, el paraíso restaurado, no el paraíso perdido allá en tiempos de Adán, un paraíso restaurado, un nuevo Edén. Había un río en Edén, hay un río de vida acá, que es mejor. En Edén todo quedó bajo maldición por el pecado. Acá leímos, no hay más maldición, ninguna maldición. Allá en el Génesis, en Edén, la muerte entra y hace estragos, y el pecado hace trizas a los hombres, pero acá la muerte ya no está. La muerte salió de la escena para siempre y ya no habrá más muerte. Allá en el Edén estaba el árbol de la vida, y no convenía que Adán comiera de ese árbol después de haber caído en pecado, porque ¿para qué iba a querer vivir por largo tiempo en su terrible condición pecaminosa? Bueno, pero acá está el árbol de la vida, véanlo, acá está otra vez, del cual ya todos podremos comer, porque ya estará destruido el control que tenía el pecado sobre nuestros cuerpos, y ya estará asegurada, amarrada, sellada con 3 candados y remachada. Nuestra eternidad con Dios ya está segura. Disfrute esto. No es algo que usted tiene que alcanzar deshaciéndose a pedazos, tratando de alcanzarlo. Es algo que Dios ha dado a todos sus hijos por medio de Cristo, el Señor del cielo, que por cierto, pues allá en el paraíso se prometió que habría un Redentor. Aquí lo que vemos ya es al Redentor culminando su obra. Dice que ya los suyos llevaremos el nombre del Señor escrito en la frente. Ahí ya no habrá más maldición. Esto de nuestra frente marcada con el nombre del Cordero, pues no es producto de un tatuaje, mi querido Pepe, sino de un sello que Dios pone. Ese Dios se lo puso al bene y no hay forma de quitarlo. Es el sello que llevan en su frente todos los que han creído en Él. Al que venciere, dijo Jesús en Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, ¿hay ríos en el cielo, Fabiola? ¿Hay ríos en el cielo? En el cielo, así, ve hacia arriba. ¿Hay ríos en el cielo? No, ¿verdad? Los hay en la tierra. A ver, Mimi, ¿has visto alguna vez árboles plantados en las nubes? No, los hay, pero están plantados en el suelo. Alma, ¿se puede cosechar algo en las nubes, en las alturas, en el viento? No, se cosecha en el campo. Pues todas estas cosas que estamos viendo aquí necesitan por naturaleza ser realidades amarradas a la tierra. Y como decíamos, lo que sucede es que el cielo baja a la tierra, ¿sí? La ciudad desciende, el cielo viene a nosotros. De allí, una conclusión que quizás parezca más propia para los niños, pero pues igual sirve para desengañar a muchos que no somos tan niños. No andaremos saltando entre las nubes con un arpa en la mano, como sucede en los programas de televisión, en las comedias y demás, ¿no? Esa realmente es una realidad bien patética. Usted la ve y a nadie le dan ganas de vivir en el cielo en esas circunstancias. ¿Como para qué? No. Lo que dice la Escritura es que habitaremos en esta nueva tierra donde serviremos a Dios de modos que hasta ahora no conocemos. Reinando, leíamos en la porción final, reinando para siempre con Cristo. Viéndolo cara a cara, viendo su rostro tal como es, tal como Él es. Y de nuevo, pues no existirá la noche, dice ahí.
Llama la atención que Juan sea el que más insiste en este punto. No habrá noche, no se necesitarán lámparas, ni sol, ni luna, porque Dios alumbrará todas las cosas. Lo que nos recuerda, y con esto termino, lo que Pablo dijo a los romanos en Romanos 13:12. Y esto es algo que debemos llevarnos en nuestros corazones. La noche, dijo él, la noche está avanzada y se acerca el día, aquel día. Por tanto, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo es esto, Pablo? Allá va, dice, andando como de día, cuando todo se ve, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Así es. La noche está avanzada. Malas noticias para los que les gusta vivir de noche. Malas noticias. Porque la noche, por naturaleza, es el espacio del día en el que se esconden las peores cosas, los peores pecados, los secretos más inconfesables, las rebeldías más terribles. Por eso dice, recordemos, vamos hacia la luz. Cuando te mueras, no dejes que te digan, no vayas hacia la luz, no, ve hacia la luz. Vamos hacia allá. Dice, por lo tanto, empecemos a vivir considerando que para Dios siempre es de día, andando como de día, desechando todo lo que es de la noche, todo lo que es oscuro, lo que se opone a la verdad de Dios, a los mandamientos de Dios, andando honestamente, dice. No en el pecado, sino procurando en todo seguir a Cristo. Para ir a dar, pues a donde esperamos ir a dar, a la ciudad de Dios, que es también la ciudad de su pueblo. Pregunto, ¿cuántos anhelan aquí vivir con Dios en la nueva Jerusalén para la eternidad? ¿Cuántos anhelan esto? Levante su mano, por favor. Ven. Le digo una cosa, todos quieren cuando ven que es eso o el infierno. Todos quieren. Y eso revela probablemente con qué interés de pronto respondemos a esa pregunta. John Piper, el pastor John Piper, preguntó un día, y ahora hago eco de su pregunta, porque viene muy a cuento. Pregunta esto, dice, si usted pudiera alcanzar el cielo libre de enfermedades, junto a todos los amigos que tuvo usted en la tierra, junto a toda la familia a la que usted amó, con toda la comida que a usted le gustó, con mucho entretenimiento y comodidades de las que siempre disfrutó aquí, rodeado de todas las bellezas naturales que vio en la tierra, con todos los placeres de los que usted disfrutó, sin conflictos con nadie, con ninguna persona, sin desastres naturales, sin accidentes. ¿Usted se sentiría satisfecho aunque Cristo no estuviera allí? Pues quizás sí. Tendríamos que reconocer que es probable que de nuestra carne brote un sí. Pero la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, es la ciudad del Cordero. No sería la santa ciudad que es sin Cristo y sin Dios el Padre. Lo demás, todo lo demás es lo de menos. Es lo de menos. Por lo cual, mis amados hermanos, meditemos. Nuestra herencia no es propiamente o meramente o solamente una ciudad.
Nuestra herencia es el Señor para siempre. Los salmistas lo dijeron en sus cantos una y otra vez: el Señor es mi porción, el Señor es mi herencia, Él es mi porción para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia, es Dios para siempre. Por tanto, en Él esperaré. Que nuestra expectativa no sea sobre un lugar y sus lujos. Que sea nuestra expectativa acerca de aquel con quien nos vamos a encontrar por fin, en el momento que se supone todo creyente ha estado esperando a lo largo de su vida. Déjeme terminar. Pido un minuto para terminar con algo que surgió así como ya de última hora, de una escena, de una película que quizá usted ha visto, La Terminal, con Tom Hanks. ¿Sí la han visto? ¿Alguien ha visto la película? Le cuento. Al desaparecer oficialmente su pequeña nación, un hombre se queda atorado en un aeropuerto. Pues no hay para dónde mandarlo, no hay qué hacer con él porque no es de ningún país, no es ni de aquí ni de allá. Y entonces este hombre se ve obligado a quedarse por varios días en el aeropuerto sin ningún tipo de ayuda, como él se le ocurra hacerlo, por este vacío legal que no le permite ni entrar al país ni salir. Se queda en el aeropuerto. Y este hombre se acomoda a vivir en el aeropuerto. Si usted vio la película se estará recordando, ¿verdad? Se acomoda a vivir allí. Ahí pone su cama, ¿verdad? Allí se asea, de pronto hasta consigue trabajo, trabaja allí para ganarse algunos dólares para comer, allí duerme, allí piensa, incluso allí hasta se enamora de alguien que está como él en el aeropuerto, pues también siempre de paso, ¿no? Y el hombre entra en un área en construcción, ahí está la foto, y en un baño que no han acabado de instalar, él transforma todo y lo convierte en una hermosa fuente para ofrecérsela a ella, como una muestra de su amor por ella. ¿Qué pasa? Unos pocos días después el lío diplomático se desenreda y él ya puede irse, igual que ella ya se fue desde hace mucho. Ni por asomo esperó quedarse junto a él. Este hombre, toda proporción guardada, vivió un espejismo como el que podemos vivir nosotros. Nos acomodamos bastante bien a vivir aquí en este mundo como si nos fuéramos a quedar por mucho tiempo. Y quizás, como el personaje de Tom Hanks, nos ponemos a decorar el baño del aeropuerto para hacerlo más confortable y grato, y olvidamos que no tarda en sonar el aviso de que ya debemos presentarnos en la sala y cruzar la puerta de abordaje para volar. O peor, perdemos hasta el interés en el vuelo a nuestro destino, enamorados pues, de la sobrecargo esta tan guapa que está de paso, del baño con pedrería tan bonito, de las comodidades de la sala de espera. Hermano, tú y yo vivimos en una sala de espera. O como la garza que decíamos al principio, aferrados a los caracoles que salen del lodo mientras perdemos de vista la gloria que nos aguarda en Cristo Jesús. Pero hoy es un buen día para recordar lo que Jesús dijo, y lo dijo en serio, y lleno de su gracia a sus discípulos poco antes de ir a la cruz. Les dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. O sea, este no es su lugar.
Voy a prepararles lugar. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, ¿eh? Y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Si hemos creído en Cristo, tenemos esta herencia reservada en los cielos. La pregunta es, ¿le hemos perdido interés a esa herencia? ¿O seguimos expectantes ante eso? ¿O será que estamos aferrados a las diversiones, María, a las diversiones de la sala de espera? No. Nuestra ciudadanía, dijo el apóstol Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pregunto, ¿lo esperamos? ¿Cuántos lo esperan? Él volverá, mis amados hermanos, y de eso vamos a hablar la próxima vez, de ese anhelo, de que Él vuelva. Él volverá y volverá para no volverse a ir. Él volverá para quedarse con nosotros. ¡Aleluya! Nada puede ser más glorioso que eso. Nada. Quiero invitarte a que por un momento más, tú, al sonido y a la letra de esta canción, puedas meditar junto conmigo en la grandeza y la belleza de esta promesa. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios
donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de